Eres tú quien debe hacer el esfuerzo, los maestros solo señalan el camino. Buda. Memorias semiconductoras. Introducción. Todo sistema microprogramable ha de poseer dispositivos donde se puedan almacenar información que el sistema utilizará, tal como el programa de arranque, tablas de datos, instrucciones, programas, ejecutables, etc. Las unidades de memoria son las encargadas de realizar dicho almacenamiento. En algunas unidades de memoria se encuentran en el interior de los sistemas microprogramables y otras están situadas en los periféricos. En el siguiente cuadro se observan una forma de clasificar las memorias. Memorias principales, memorias de almacenaje. Dentro de las memorias principales encontramos las denominadas volátiles, memoria RAM, las memorias no volátiles, denominadas memorias ROM. Dentro de las memorias volátiles tenemos dos tipos, las denominadas estáticas y dinámicas. Dentro de las memorias ROM podemos organizarlos en memorias borrables, las EEPROM, las EEPROM, las flash y las memorias permanentes, las MROM o las PPROM. Por otro lado, las memorias de almacenaje se clasifican en almacén secundario y almacén de respaldo. Dentro de las de almacén secundario tenemos las de acceso semi-aleatorio, como los discos, los floppies, los discos duros, los CD-ROM. Y dentro de los de almacenaje de respaldo tenemos los de acceso serial y ejemplos, las cintas magnéticas, burbujas magnéticas, los CCDs, etc. Esta clasificación de memorias podríamos de repente precisarlas de la siguiente forma también. Memorias de ferrita, antiguas, memorias integradas, ¿no? Las RAM, las ROM, las PROM, las EEPROM, las EAROM, las OTP, etc. También tenemos en los sistemas de cómputo, computadoras, las memorias caché y las memorias de masa, en donde están comprendidas los discos duros, los disquetes, etc. Vamos a mencionar algunas características de las memorias. La primera de ellas, la capacidad. Es la cantidad de información que puede almacenar una memoria y la unidad es el bit. Se suelen dar en valores que corresponden a múltiplos, es decir, se identifican el byte como la palabra de información compuesta por 8 bits, el kilobyte que equivale a 2 a la 10 bytes, es decir, 1024 bytes, y el megabyte que equivale a 2 a la 20 bytes, es decir, 1.048.576 bytes. La siguiente característica es el denominado tiempo de acceso. Consiste en el tiempo transcurrido desde que se pide una información a la memoria hasta que ésta es recibida por el dispositivo solicitante. Los tiempos de acceso de memoria son muy variados dependiendo de la tecnología con la cual la memoria ha sido construida.
Los núcleos de ferrito, memorias del tipo núcleo de ferrita, tienen tiempo de acceso de rango de los microsegundos. Los de cinta magnética tienen tiempos de acceso de rango de los segundos a milisegundos. Los discos magnéticos tienen tiempos de acceso de rango de 10 a 50 milisegundos. Los CD-ROM tienen tiempos de acceso de rango de 200 milisegundos a 400 milisegundos. Las memorias integradas, MOS, tienen rangos de acceso del orden de los 2 nanosegundos a los 300 nanosegundos. Y las memorias integradas bipolares tienen rango de acceso desde los 0.5 nanosegundos hasta los 50 nanosegundos. Por lo que observamos que la tecnología de memorias integradas bipolares es la que presenta menor tiempo de acceso, por lo tanto se suele decir que son las más rápidas. Volatilidad es la propiedad que tiene la memoria de retener o no la información que posee cuando se le desconecta la alimentación. Podríamos identificar, en base a esta característica, a las memorias volátiles como las RAM y a las memorias no volátiles como las ROM. Otro aspecto importante en la clasificación o características es el modo de acceso. Es el método que la memoria emplea para acceder a una información almacenada en ella. Los métodos más utilizados son los de acceso aleatorio, los de acceso secuencial, los de acceso cíclico y los de acceso por pila o acceso LIFO. El concepto de acceso corresponde a cómo se ubica una información dentro de una memoria. Dentro de una memoria, la estructura que se utiliza es la denominada matriz. Con respecto al acceso cíclico, este modo de acceso es una combinación entre el acceso secuencial y el acceso aleatorio. Vemos en el gráfico un disco que podría corresponder al disco de un disco duro o al de un disco flexible, en donde una región del disco es tomada como una región en donde se ha guardado información en forma magnética y como el disco gira, se puede accesar a ese punto específico del disco en forma cíclica, ya que el disco está rotando. Los dispositivos de memoria que utilizan este tipo de acceso son los discos duros y los disquetes, en los cuales la información viene grabada en pistas concéntricas, ¿no? La figura muestra esos detalles. Modo de acceso por pila. LIFO significa último en entrar, primero en salir. Es decir, la información se va guardando de manera tal que el acceso es más rápido con respecto al último que ingresó. Tipo cola. La anterior era por pila, esta es por cola. Denominada también FIFO. El significado de las siglas FIFO corresponden a primero en entrar, primero en salir. La estructura de esta memoria muestra que se van generando colas, ¿no? De tal forma que el primero de entrar es el primero en salir por el otro lado de la cola. Organización. Vamos a ver que las memorias
como estructura, como sistema, presentan elementos a través de los cuales nosotros interactuamos con ellos. Estos elementos son el bus de direcciones, que corresponde a n líneas de dirección que van a identificar la posición física en la cual se ha guardado la información dentro de la denominada matriz. El bus de datos, que corresponde a la información que se ha guardado dentro de la matriz, y el bus de control, que corresponde a las líneas a través de las cuales nosotros gestionamos, direccionamos, coordinamos el intercambio de información entre la memoria y el mundo exterior. Si consideramos el número de palabras como un factor 2 a la n y la cantidad de bits en una palabra como m, podemos identificar la organización de la memoria en base a el número de direcciones multiplicado por el número de bits. Y esto sería 2 a la n por m. La descripción de las líneas de entrada y salida que una memoria posee, por tanto, se dan en base a el bus de direcciones determinada por la letra A y que tendrá tantas líneas como las que sean necesarias para identificar cada posición física dentro de la matriz de la memoria. El bus de datos, que corresponde a las líneas físicas a través de las cuales se va a obtener la información de cada punto en donde se guardó una data dentro de la matriz, y las líneas de control o gestión a través de las cuales vamos a manejar el sistema. Luego, la memoria tendrá líneas de alimentación para poder energizar el dispositivo. Organización interna de la memoria. Imaginemos una posición como la marcada en la gráfica siguiente. En la parte central vemos la matriz, en este caso de 256 posiciones de memoria, de 0 a 255. La numeración de cada posición de memoria está en base a coordenadas, en la parte inferior y en la parte lateral. Ese punto marcado, por lo tanto, posee una posición en el eje inferior que está definiéndose a través de 4 bits que corresponderán a las líneas de direcciones, desde la A0 hasta la A3. Y también poseerá una identificación en el eje lateral, en el cual tendremos líneas de dirección que van desde la A4 hasta la A7. La posición entonces solicitada corresponderá en la parte inferior a la posición número 5, de tal manera que si escribimos 5 en binario con 4 bits, corresponderá al dato 0101. Y si tomamos lo mismo, identificamos que corresponde a la posición 6 lateral, lo cual en binario corresponderá a la combinación 0110. Por lo tanto, la dirección de esa posición de la matriz estará definida por la palabra compuesta desde la A0 hasta la A7, en donde tendremos la siguiente combinación: 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y ese será el dato binario que nosotros tendríamos que cargar como dirección para esa posición de memoria. En el siguiente dibujo se esquematiza este proceso identificando, ¿no?, las líneas de dirección desde la A0 hasta la A10, en caso una memoria mucho más grande, y que esta memoria posee un bus de datos
de 8 bits. Para poder nosotros mostrar, estudiar el comportamiento de estos sistemas, se desarrollan diagramas de tiempo y estos diagramas de tiempo sirven para caracterizar el comportamiento de los datos en forma dinámica. Para esto necesitamos identificar un pequeño grupo de símbolos, como por ejemplo este primero, en donde estas líneas cruzadas nos muestran que se dan intercambios de información. El cruce de las líneas corresponde a estados en donde la información está en el proceso de cambio y las líneas estables a los instantes en donde la información ya ha sido definida. ¿En donde? En el bus de datos o en el bus de direcciones. Cuando un bus de direcciones es del tipo en el cual podemos, a través de una misma estructura física, desarrollar los procedimientos de lectura de datos y escritura de datos, este bus va a tener que tener función de poder simular estados de desconexión. Estos estados de desconexión se denominan estados de alta impedancia, en donde no se puede leer datos ni tampoco se puede escribir datos. Para poder representar esa situación o ese estado de funcionamiento de la memoria, vamos a identificarlo a través de líneas intermedias como las que se muestran. Alta impedancia, rango de información, alta impedancia. Para identificar un instante de tiempo en donde la información en los buses no es una información válida, se suele achurar completamente ese instante de tiempo en la representación de la información. Los cambios de estado en una línea se identifican como se ha estado desarrollando, en el caso de lógica secuencial, a través de líneas en 0, líneas en 1 y líneas en 0. Como el proceso de cambio de estado no se da necesariamente de manera sincronizada a través de todas las líneas, van a haber instantes en los cuales estos cambios van a demorar hasta que todas las líneas hayan cambiado completamente. Esos estados son estados en donde la información no es válida, por lo tanto son estados de espera para que el sistema entre en un estado de data correcta y estable. Gráficamente las representamos mediante esas líneas en paralelo de los lados laterales del estado final. Acá presentamos un ejemplo de un diagrama de tiempos para un proceso de lectura en una memoria RAM, en donde observamos que lo primero que tenemos que definir en la memoria es la dirección de posición que queremos leer. Segundo, habilitamos la línea que permite que el dispositivo esté listo para poder ser trabajado sobre él, es decir, poder entregar o recibir información, en este caso lectura, que corresponde a la línea de Chip Enable o Chip Select. Una vez que esta línea ha sido habilitada, le damos la habilitación correspondiente al estado de acción que requerimos, en este caso lectura, read, nivel alto, y luego podemos recién, luego de un tiempo de acceso, leer el dato de manera segura, sin error. Vemos aquí entonces la manera en la cual se emplea la simbología antes mencionada. Para el caso de un proceso de escritura, igualmente primero definimos la dirección de la posición de memoria, habilitamos el chip con la línea CS,
definimos con un estado bajo el proceso de escritura y luego de esperar un lapso de tiempo recién el dato es dado, entregado de manera correcta, debido a que la simultaneidad no se va a dar de manera precisa. Entonces el bus de datos entra recién en un tiempo, luego de un tiempo de espera, a la condición de tiempo de escritura, el cual suele tener rangos mínimos y rangos máximos, como se observa en la parte inferior de la gráfica. Estas características y comportamientos que hemos mencionado en las memorias se dan en ambos tipos, la memoria RAM y en la memoria ROM. Dentro de las memorias RAM podemos encontrar las que ya habíamos mencionado anteriormente, las SRAM o RAM estáticas y las DRAM o RAM dinámicas. Las primeras formadas generalmente en base a estructuras de flip-flops y las segundas en base a estructuras de condensadores. Y luego están las denominadas memorias por pila. Acá un ejemplo de una celda de memoria del tipo SRAM, en donde observamos que la célula de memoria está constituida por transistores multiemisor. Características importantes: tienen un alto consumo de energía, pero a su vez alta velocidad. Las encontramos también en el tipo MOS a las SRAM. En el tipo MOS vamos a ver que dentro de sus ventajas y principales tenemos bajo consumo debido a que usamos transistores MOS no bipolares y alta densidad de integración, es decir, físicamente son de tamaño mucho más pequeño. Inconvenientes: son relativamente mucho más lentas y tienen una alta sensibilidad a la electricidad estática. Finalmente entramos a describir a las memorias ya no como sistemas, sino como grupos de sistemas, en base a que se emplean, por ejemplo, la organización de sus líneas de direcciones, la organización de sus líneas de datos, y se trabaja mucho con los terminales o líneas de control. El primer caso que vamos a mostrar está compuesto por dos grupos de memorias, la 1 y la 2. Cada grupo de memorias, dentro de lo que se denominan pastillas de memorias, y estas están agrupadas de tal forma que cada una de ellas presenta 10 líneas de direcciones desde 0 hasta 9 y 4 líneas de datos, línea de selección y línea de escritura y lectura. Si damos una mirada con respecto a cómo están organizadas, vemos que ambas pastillas de memoria, la 1 y la 2, tienen conectadas sus líneas de control de habilitación a una misma línea y sus líneas de control de lectura y escritura a una misma línea, de tal forma que ambas son habilitadas simultáneamente y ambas son configuradas para lectura o escritura también simultáneamente. Sin embargo, al observar las líneas de direcciones en la parte inferior, vemos que ambas pastillas tienen interconectadas en forma paralela, de tal manera que la dirección o la línea de dirección va simultáneamente a ambas, pero que la línea de datos, si observamos en la parte superior, no se juntan, sino que más bien van asociadas, de tal forma que todo el conjunto va a permitirnos a nosotros desarrollar un sistema en el cual tengo una expansión en el número de bits de datos. Cada pastilla de memoria aportará con 4 bits de datos.
En total tendré un banco de memorias que corresponde a 10 direcciones de posiciones y 8 líneas de datos. A esto se denomina expansión de datos. En el siguiente ejemplo tenemos una estructura en la cual 4 pastillas de memoria van a ser organizadas de tal forma que podamos accesar a los datos de cada una de ellas sin ampliar la cantidad de datos. En este caso todas van a aportar con 4 bits y siempre el bus de datos será de 4 bits. Para lograr la capacidad de poder seleccionar cada una de las pastillas para que cada una de ellas sea capaz de entregar información, vamos a utilizar un decodificador que nos va a ayudar a gestionar la habilitación de los bancos que queremos seleccionar para que entregue información. Las líneas de direcciones generales van igual para todas, 10 líneas de selección, pero a esto se le añade 2 líneas más, la dirección 10 y la dirección 11 en la parte superior derecha, las cuales van a controlar al decodificador 2x4 para que según la secuencia de estados 00, 01, 10 o 11 se seleccione una de las 4 para que sea la que entregue la información correspondiente. Cabe resaltar que las 4 se configuran simultáneamente en lectura o escritura y reciben simultáneamente las líneas o los datos de direcciones desde la 0 hasta la 9. Esta lámina nos muestra la combinación de los dos casos anteriores. Se van a agrupar dos pastillas para incrementar el número de datos de 4 a 8 y se van a agrupar dos pastillas para incrementar el número de direcciones de 0 a 9 a 0 a 10. La dirección de mayor significancia se encuentra en la parte superior y me servirá para seleccionar cuál de las pastillas están trabajando asociadamente. Verificando esto nos damos cuenta que la pastilla 1 y 3 trabajan simultáneamente y la pastilla 2 y 4 también trabajan simultáneamente. Esto sería un ejemplo de cómo combinar expansión de direcciones con expansión de datos. Por lo tanto, vemos ahora la importancia del uso de los decodificadores como elementos gestionadores de memoria. En este ejemplo, en esta lámina, mostramos al 74138 que a través de 3 líneas de información que corresponderían a las líneas de mayor significancia en un bus de direcciones, me van a permitir seleccionar rangos de memoria de tal forma que puedo desarrollar lo que más adelante se conocerá como un mapeo de memoria, identificando qué rango corresponderán a una memoria RAM, qué rango corresponderán a posiciones de entrada y salida de datos o qué rangos corresponderán a una memoria ROM. Podemos identificar, por ejemplo, que para poder tener acceso al rango 3, tendré que definir como dirección de entrada, ¿no?, para estas 3 líneas A13, A14 y A15, la relación de datos 0, 1, 1, que corresponde en binario al número 3. Los decodificadores son entonces los sistemas combinacionales asociados que nos van a permitir seleccionar, organizar las memorias de tal forma que su gestión sea productiva para el intercambio de información. Vemos aquí en el 74139 dos decodificadores, el de la parte superior manejando las memorias del tipo RAM y la de la parte inferior manejando las memorias del tipo ROM.
Finalmente, el mapeo total de memorias en base a un bus de datos, que puede ser bidireccional, se da en base a el bus de direcciones y los datos asociados a la gestión a través de decodificadores, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de los dos casos anteriores con el dispositivo 74138 y con el dispositivo 74139, cada una gestionando diferentes bancos de memoria, unas del tipo ROM, otras del tipo RAM y otras para intercambio de información directa entre entradas y salidas. A esto es a lo que se denomina un mapa de memoria.